Estado Nacional. La Asamblea Legislativa se prepara este 1 de mayo para el último periodo de esta legislatura, con el año electoral en ciernes. Analizamos el panorama con expertos. Además, conversamos con el presidente del Congreso sobre el balance del periodo que está por cerrar. Usted me pregunta de cómo me siento yo al cerrar este periodo. Yo no me siento contento. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las tardes de los sábados. El próximo 1 de mayo, la Asamblea Legislativa iniciará el último periodo legislativo de esta administración. Ahí se elegirá al nuevo directorio del Congreso y se definirá también la ruta del acontecer legislativo nacional en un año preelectoral. ¿Qué se puede esperar en el primer poder de la República los próximos 12 meses? Para analizar el tema nos acompañan el día de hoy aquí en Estado Nacional Gustavo Araya, politólogo y máster en comunicación política de la Universidad de Costa Rica. Él tiene 25 años como investigador y consultor en comunicación y otros menesteres. Bienvenido, Gustavo, qué gusto tenerte de nuevo en Estado Nacional. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Mucho de qué hablar. Así es. También está con nosotros Daniel Calvo, politólogo de la Universidad de Costa Rica, egresado de la maestría en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Castilla-La Mancha y de la especialidad de Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Bienvenido, Daniel. Encantado de estar aquí, con muchísimo que comentar. Se nos trae números, vamos a hablar ahí un poquito de cifras. Complementa nuestro panel de hoy Alejandro Molina. Él es investigador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Ciencias Políticas y está estudiando la maestría en Economía. Ha sido asesor legislativo, docente universitario y consultor internacional. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto contar, como siempre, con el aporte del observatorio. El gusto es mío, Liliana. Es un gusto estar acá. Bueno, voy a comenzar con vos de una vez, con un primer panorama así de acercamiento muy general. ¿Cómo valorarías este tercer año de sesiones legislativas que va a concluir la próxima semana? En el Observatorio de la Política Nacional hemos estado realizando un análisis sistemático de lo que es la realidad política costarricense durante el último año. Y desde que ha empezado la actual administración y por lo tanto también durante el último año hemos observado la tendencia hacia una conflictividad entre poderes muy marcada que lesiona y obstaculiza el avance efectivo de iniciativas de ley que llamamos legislación sustantiva, es decir, aquella legislación que tiene un impacto medible y cuantificable en cuanto al desarrollo humano del país. Y lo que hemos observado en ese sentido es que las principales iniciativas de interés económico, sobre todo cuando hablamos de las iniciativas de interés del Poder Ejecutivo, como lo pueden ser jornadas 4x3, apertura del mercado eléctrico, privatización del Banco de Costa Rica, siguen, como diríamos, durmiendo el sueño de los justos y por lo tanto ese avance ha sido comparativamente menor al que han tenido iniciativas de ley prioritarias para administraciones anteriores. Entonces, si hubiera que resumirlo de alguna forma, sería una conflictividad entre poderes que obstaculiza y afecta el avance de las iniciativas de interés del Poder Ejecutivo y de interés económico a nivel general. Daniel, en términos generales. Mire, muy conflictiva, sí, como menciona Alejandro, pero sorprendentemente, si nos revisamos datos, ahora que me decías que habláramos de números, la segunda más productiva prácticamente en los últimos 25 años. Y eso pues casi que desmitifica algunas de las frases que ha dicho al menos el presidente de la República, diciendo que la Asamblea Legislativa no es tierra fértil y que hace sí más bien preguntarnos que el criterio de la cantidad de proyectos de ley muy probablemente no sea el mejor criterio para calificar la Asamblea Legislativa. Como también lo mencionaba Alejandro, sí uno no encuentra legislación de carácter sustantiva que mueva la aguja sobre el desarrollo del país y eso me parece que es lo que centra las grandes críticas. Gustavo. Yo diría que hay tres elementos sustantivos para poder calificar a la Asamblea Legislativa actual en este tercer año. El primero de ellos es que efectivamente la curva de aprendizaje de las diputaciones ya se consolida, las fracciones legislativas como tales empiezan a dar, por decirlo así, su síntesis o su esencia de cómo se comportan en el planteamiento legislativo. Ahí es cuando vemos, por ejemplo, decisiones y cuando vemos también el fraccionamiento que las ha caracterizado, no solamente en este tercer año, sino a lo largo de la historia de las fracciones, pero en este particularmente. Y también me parece que un elemento
elemento importante acá es juzgarlas, si bien es cierto, no por la parte sustantiva de los proyectos de ley, sí por el interés genuino, en muchos casos, de tener legislación que le haga frente a una situación costarricense que es apremiante, que es el tema de la seguridad. Ha habido una preocupación de manera permanente, ahí está, bien o mal, buena o mala, eso será otro caso, pero como bien decía Daniel, de cara a una productividad significativa, se tienen también proyectos de ley en algo que, distanciándose del Poder Ejecutivo, han podido tener un acento importante en el tema de seguridad. Bien, Gustavo, vamos a comenzar viendo el desempeño precisamente del Congreso durante esta legislatura, es decir, la que está comprendida entre el 2022 al 2025, es decir, llevaríamos ya de un tercer año que va a cerrar próximamente. El primer año se aprobaron 98 proyectos, lo vemos ahí, Gustavo. Del 2022 al 2023, 98, del 23 al 24, 121 y del 24 al 25, 216. Estamos hablando de un total de 435 proyectos de ley que se han aprobado. Vamos a ver ese montón de proyectos de ley, si son muchos o pocos, pero primero vamos a ver de cuáles partidos venían las iniciativas para ver un poco la productividad por fracción legislativa. Y entonces ahí tenemos que proyectos que fueron impulsados en conjunto por varias fracciones fueron 109, del Partido de Liberación Nacional 87, iniciativas que venían del Poder Ejecutivo 77, la Unidad Social Cristiana casi igual 72, y de ahí ya un poquito menos, Frente Amplio 24, Nueva República 19, Progreso Social Democrático 14, a pesar que ya no se puede decir que es yo no sé si estos proyectos de ley de Progreso Social Democrático, Gustavo, son del Progreso Social Democrático que representa el presidente o el de Luz María Alpizar, ¿verdad? Y vemos nada más ahí para ver, hay más de las independientes que incluso del Liberal Progresista. Es muy interesante los datos porque aquí refleja una tendencia que no solamente tiene que ver con la cantidad de diputaciones presentes en la Asamblea Legislativa, como en el caso del Partido de Liberación Nacional, en donde hay 87 iniciativas aprobadas de una fracción que es la mayoritaria en la Asamblea Legislativa, sino que también vemos donde hay disparidades. Frente Amplio, por ejemplo, en donde tiene una gran cantidad de proyectos de ley aprobados 24. También, ¿verdad? Que es significativamente importante para contabilizar solamente 6 diputaciones, mientras que, por ejemplo, en el caso de Progreso Social Democrático, partido con el que quedan las diputaciones, independientemente si les gusta o no les gusta, ninguna de las diputaciones que forman parte hoy de la fracción de gobierno han manifestado su interés de salirse de dicha fracción, incluida la diputada Luz María Alpizar. Entonces eso quiere decir que son una fracción y la contabilización que se hace acá es de esa fracción. Por lo tanto y esto no lo digo yo, lo dice el propio Estado de la Nación, es la fracción con el peor desempeño en los últimos 100 años en Costa Rica. ¿Es la peor? Es la peor. Es la peor. Alejandro, ¿cómo valoras vos ese cuadro de productividad que voy a poner, que lo pongamos en pantalla? De nuevo, el que nos muestra de esos proyectos aprobados en estos últimos 3 años, de cuáles fracciones son. Mientras aparece nos decís. Sí, bueno, muy en la misma línea, señalando básicamente ese análisis que realiza el Estado de la Nación sobre la baja proactividad que tiene la fracción oficialista. Eso que menciona Gustavo va muy en la línea de que es una fracción oficialista que ha asumido muy poca iniciativa en cuanto a la negociación con las distintas fracciones políticas, incluso a nivel de determinados círculos y algunos análisis que uno se encuentra señalan que, por ejemplo, la ausencia de un ministro, ministra de la presidencia en la coyuntura actual también puede afectar que esas iniciativas, como digo, del interés del oficialismo vayan a buen puerto. Y se ha mencionado que en ese caso doña Pilar Cisneros estaría asumiendo ese rol, digamos, ese vacío de poder en cuanto a la ausencia de un ministro o ministra de la presidencia, pero sin lugar a dudas, eso lo que nos refleja indistintamente de esa figura es que tenemos una muy baja proactividad por parte de la fracción oficialista, una escasa negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente por esa correlación de conflictividad entre poderes, que comparativamente hablando, si pusiéramos un escenario alternativo, quizás de una correlación más de cooperación entre poderes,
quizás los números que podríamos estar viendo serían más favorables para el oficialismo, para el Poder Ejecutivo, pero lo que estamos viendo, bueno, son los datos que tenemos ahí, donde destacan, por ejemplo, las iniciativas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, ya luego más abajo un poco el Frente Amplio, pero a nivel general el análisis es que las fracciones que no son de gobierno, al menos formalmente, han tenido un éxito mayor en cuanto a llevar sus iniciativas hasta su final aprobación que lo que ha tenido el oficialismo y las iniciativas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, vi una cifra muy alta, Gustavo, de Poder Ejecutivo. Esos son los que presenta el gobierno. Sí, aquí, y a eso iba a propósito de lo que decía Alejandro hace un momento. Hay que tomar en consideración que dentro de esos 77 proyectos hay algunos que creo que todavía quedaron de la legislatura anterior y que todavía estaban vigentes del famoso proyecto Jaguar, ¿verdad? Que eran iniciativas dobles, venían en 2 proyectos de ley. Entonces, ahí hay que sacar un poco, digamos, en términos de la productividad, que estos son proyectos aprobados, evidentemente, pero hay que sacar de la baja productividad de gobierno, por decirlo de alguna manera, proyectos de ley que efectivamente no vieron la luz y que fueron presentados de manera, digamos, bastante débil desde el punto de vista de técnica legislativa, desde el punto de vista de técnica jurídica y desde el punto de vista político. Los proyectos de ley que ha presentado sobre el Banco de Costa Rica son proyectos de ley que los han devuelto de comisión. Daniel es experto en el tema de ese análisis para ver las dimensiones de los pormenores por los cuales los proyectos de ley ni siquiera llegan a ver la luz, porque están mal planteados. Eso es lo primero. Lo segundo, me llama la atención que el mito de gobierno de decir que esta es una asamblea legislativa que le maja la manguera, que no lo deja trabajar, que le obstruye los proyectos y tal, es falso. 77 proyectos de ley han visto la luz gracias a esta asamblea legislativa, siendo el segundo lugar más importante en producción legislativa el propio Poder Ejecutivo. Voy a llevarlo de una vez, Daniel, a unos números que vos me pusiste. ¿Qué nos dicen las cifras sobre la productividad de la Asamblea Legislativa si lo vemos en términos comparativos? Vamos a verlo ahí a pocos días de terminar este periodo. Tenemos el cuadro ahí. Este es un análisis histórico, Daniel, que nos muestra en los últimos 25 años cómo andamos de productividad. Y ya vamos a ver el último dato para que usted nos lo analice. Ahí son 435 en solo 3 años. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Mira, nos muestra muchas cosas, pero también, ahora que hemos hablado de mitos, también uno de que esa nostalgia que existe también en los costarricenses, que por momentos las asambleas cada vez más fragmentadas, también con menos permanencia o persistencia del bipartidismo, las asambleas hoy fragmentadas están arrojando en mayor cantidad de proyectos de ley. Entonces, ese mito de que es que antes todo era mejor, es que antes todo era más sencillo, bueno, eso no es lo que nos están diciendo los datos. Si entramos ya tal vez sí a desdeñar, a ponernos a ver quizá pues la paja, lo cierto es que efectivamente la calidad de los proyectos de ley que hoy se están aprobando posiblemente no son tan sustantivos, y esto lo ha señalado ya el informe del Estado de la Nación. Quiero que lo veamos. ¿De quién es la culpa? Pero también yo creo que es importante preguntarnos de quién es la culpa. Mire, esto no es algo que pasa por la presidencia del Congreso, es algo que responde o que es responsabilidad de los jefes de fracción y también de los propios diputados que conforman la Asamblea Legislativa, que no han buscado ponerle filtros para que los proyectos de ley que se discuten, que se presentan, sean cada vez más importantes o sustanciales para el desarrollo. Claro, Daniel, vos me sugeriste ver un poco más con detalle este análisis que se hace basado en los informes del Estado de la Nación y en informes de gestión parlamentaria. Eso sí, hago énfasis que estas cifras que vamos a ver tienen corte a noviembre, que es cuando se tenían los datos de la categorización sobre lo que se considera legislación sustantiva. Comencemos por cantidad de proyectos presentados en estos 3 años. A noviembre del año pasado. Lo primero que habría que decir, y aquí utilizo una frase que decía don Alberto Cañas, que fue expresidente del Congreso en el 94, si la memoria no me falla, hay que ver la cantidad de proyectos de ley. Pues yo creo que realmente hay disparates en muchos casos, ¿verdad? 1103 parece Imagínense una idea, ¿verdad? Yo conocía a un asesor legislativo en mis tiempos que le decía, es que el diputado me obliga todos los días a que presentemos un proyecto de ley. Y mire, eso no es realmente lo que se busca, pero lastimosamente no hay requisitos para establecer quizá temas de admisibilidad en cuanto a la presentación de proyectos. Ahora, si queremos hablar de eficiencia, hablemos entonces de proyectos aprobados.
en los que ya se terminaron de aprobar en el Congreso. Y son estos que vamos a ver a continuación, que también están basados, Daniel, en ese estudio que me decías del Estado de la Nación. 345 proyectos aprobados había a noviembre del año pasado. Ya vimos que al 10 de abril que hicimos el corte iban 435. Ahí tenemos los que van, vamos a ver, dice... legislación sustantiva y los que no indica financiamiento. Recordémosle a los costarricenses qué es legislación sustantiva. Mira, la legislación sustantiva vendrían a ser los proyectos que realmente te mueven la aguja respecto al desarrollo, que realmente están identificados con las principales demandas que el electorado, que la población tiene. Tenemos hoy, por ejemplo, proyectos de ley, el presidente ha hecho crítica de ellos, por ejemplo, y no quiero desmeritar a ninguna población en específico, pero por ejemplo, una enorme cantidad de proyectos que tienen que ver con temas ¿cómo se llaman? De benemeritazgos, de ciudadanías de honor, de ley de la talla baja, etcétera, por mencionar algunos que son proyectos que se aprueban, pero que la verdad me atrevería a decir no mueven la aguja sobre el desarrollo nacional. Alejandro, entonces uno sí escucha mucho decir, sobre todo en redes sociales, con este, digamos, desprestigio que además las encuestas del CIEP ya han mostrado que hay una baja credibilidad en la Asamblea Legislativa, claro. Pero muchos que dicen, ahí no trabajan, no aprueban nada y además solo lo que hacen es hablar paja. Pero vemos estos números. ¿Cómo valoramos esa percepción versus la estadística? Claro, además de esos números, yo también quisiera poner sobre la mesa el tema de que la Asamblea Legislativa no solamente hace leyes, sino que la Asamblea Legislativa también tiene la función fundamental de realización de control político, que quizás ahí es donde uno escucha más esos comentarios de, no, es que eso es un show, eso, ahí lo que hacen es irse a pelear, a agarrar del pelo a los comparecientes en las audiencias, cuando realmente... Si esa es la percepción que tenemos es porque la Asamblea Legislativa también está haciendo una parte de su trabajo que es precisamente realizar el control político. Como decía Gustavo, nos podrá gustar o no nos podrá gustar, algunos harán mejor control político que otros, pero en ese aspecto aquí sí... esas discusiones, ese control que se realiza no solamente sobre el presidente de la República, sino sobre los gobiernos locales, distintas instancias del entramado institucional del Estado costarricense, es también muy importante para medir el trabajo de la Asamblea Legislativa y en este caso, si ponemos sobre la balanza esa realización del control político con estos datos que estamos viendo sobre la productividad legislativa, pues estamos quizás teniendo una fotografía más completa de lo que es el trabajo. La deuda pendiente, con base en lo que estamos hablando, es el tema de la legislación sustantiva, temas de materia estratégica en cuanto a política pública, organización del Estado, libertades y derechos ciudadanos, que digamos, esos son, como decía Daniel, los que te mueven la aguja en cuanto al desarrollo humano del país y quizás ahí es donde está viendo esa deuda pendiente, pero por lo demás que estamos mencionando, que la Asamblea Legislativa no es solamente una fábrica de leyes, pues ahí tenemos una fotografía más completa de la situación en ese sentido. Claro, Daniel también me facilitó un análisis que hizo él de cuánto dura la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa. Recordemos que no todos tardan lo mismo y que en muchos casos depende de la complejidad del proceso y de las negociaciones. Pero esto dicen los datos, lo vemos en pantalla. En promedio, un proyecto tarda en la Asamblea Legislativa 534 días para aprobarse. Pero tenemos, Daniel, lo veías ahí, desde 6 días hasta 2.800 y resto de días. Liliana, para agregar, y la gente quizá, quienes no siguen la actividad legislativa permanentemente, olvidan que en el 2019 se hizo una reforma al reglamento legislativo que estableció que un proyecto de ley tenía una caducidad, es decir, que en 4 años, si no se discutía, pues pasaba inmediatamente el archivo. Para ponerte un antecedente y que se nos pare a todos un poco el pelo, la ley de territorios indígenas duró 25 años esperando ser discutida en la Asamblea Legislativa. Y además, para aunar un poco al comentario que hacía Alejandro, también cuando nos encontramos una molestia de que se están discutiendo proyectos de ley no sustantivos, mire, es que no existe ni tan siquiera el requisito de que los diputados indiquen de dónde se van a tomar los recursos para llevar a cabo lo que pretenden, lo que el informe del Estado de la Nación conoce como promesa democrática. Es decir, aprobamos elefantes blancos, aprobamos que vamos a arreglar la carretera a Cartago, que me serviría muchísimo a mí, que soy de esa provincia, pero mire, pasan años de años que tenemos una legislación aprobada,
pero que, como se dice el refrán, sin cacao no se puede hacer chocolate. Gustavo, tenemos entonces productividad, por un lado, calidad de la producción y percepción de la gente que cuando vemos en las encuestas de percepción dicen, no creo, no me gusta, no me parece que la Asamblea trabaje. En esto hay tres elementos, de nuevo, que me preocupan en términos de la percepción ciudadana. Lo primero es el amplísimo desconocimiento que existe en la población respecto al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Cuando uno le pregunta cuáles son, por ejemplo, las materias o las dinámicas básicas del trabajo legislativo, precisamente como bien lo señalaba Alejandro, además del control político, además de la representación popular y la discusión de los proyectos de ley sobre lo que se trabaja en las comisiones de la propia Asamblea Legislativa, así como ya el propio ejercicio del Parlamento, la discusión abierta dentro de la Asamblea Legislativa para la aprobación o improbación de los proyectos, me parece que eso, digamos, la ciudadanía no lo tiene claro. Desconocen cuál es el funcionamiento en comisiones, desconocen cuál es el funcionamiento, cuál es la vida de un proyecto de ley, lo cual está bien, digamos, en términos, no es achacarle a la población, digamos, ese desconocimiento, es que a partir de ese desconocimiento se asuma que teniéndolo se puede criticar a la Asamblea Legislativa. Es al contrario, hay que tener el conocimiento para poder hacer la crítica. Número uno. Número dos, me parece que en términos de calidad, efectivamente, cuando salen en las noticias el trabajo parlamentario, suele ser noticia lo negativo. No suele ser noticia lo positivo. Y entonces estamos midiendo mal el trabajo legislativo en términos del balance de lo que deberíamos de tener precisamente para la incorporación de todos los elementos para los cuales juzgar. Y en tercer lugar, a mí me llama la atención siempre el hecho de que en función del ejercicio legislativo, de alguna manera este trabajo se cree que se puede comparar con el trabajo que realiza el Ejecutivo, con el que realiza el Poder Judicial o con el que realiza cualquier otra institución. Y no es lo mismo. No es lo mismo. La Asamblea Legislativa, nos guste o no nos guste, querámoslo o no lo queramos, es un espejo de la sociedad costarricense. Lo que pasa es que no nos gusta cuando nos vemos enfrente de ese espejo. Y entonces decimos, qué diputado más vulgar aquel. Pero perdóneme, ¿alguien lo eligió? Las conferencias de prensa del presidente tampoco es que sean el derroche de cultura británica. Entonces, estamos juzgando con parámetros diferenciados a aquello que no lo es, que lo es completamente en términos de distinción del juzgamiento que deberíamos hacer. Y como diría un maestro, Rodolfo Solano Orfila, cuando tenemos que juzgar al Parlamento en cualquier país del mundo, que son los peor calificados, así sea el país que usted quiera, tenemos que hacerlo por debajo de cero, porque normalmente es el primer órgano, es el primer resultado del ejercicio ciudadano que tenemos como costarricenses, en este caso, de nombrar representantes populares, y nos guste o no, esos son nuestros representantes que nosotros hemos llevado ahí. Así es. ¿Y cómo valora, cuál es el balance que hace el diputado Rodrigo Arias y presidente del directorio legislativo? Está por cerrarse este periodo y él está postulando su nombre, aspira a ser reelegido en el puesto de presidente del directorio. Con él conversamos esta semana para saber cómo ve él el año que pasó. ¿Cuál es el balance que hace Rodrigo Arias al casi término de su tercer año como presidente del Congreso? Desgraciadamente ha sido un año en donde quisiéramos haber estado discutiendo otras cosas, otro tipo de proyectos, pero sin embargo desde el inicio de mayo del año pasado, pues ya el mensaje del presidente de ese entonces fue un mensaje muy agresivo, en donde anunciaba que iban a presentar unos proyectos de ley que iban a arreglar totalmente la situación del país. Bueno, y esa legislación que inicialmente anunciaron que querían aprobarla por referéndum, pues era ya a su vez decir, queremos brincarnos un poco al poder legislativo, queremos recurrir al pueblo directamente. Se refiere a la intención fallida del gobierno de aprobar por la vía del referéndum una reforma a la ley de la Contraloría, a la ley de contratación administrativa, así como la construcción del proyecto Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, que querían hacerlo en forma directa y sin licitación. Y al final fue un balde de agua fría, porque al final esos proyectos, para comenzar, fueron en consulta a la Sala Constitucional, como tiene que ser, y todo se declaró inconstitucional. Entonces,
realmente esas grandes obras que iban a transformar el país terminaron siendo reformas a la Contraloría y la contratación pública y nada más. Ahí no había proyectos de reconstrucción nacional, no había proyectos para generar producción nacional, no había temas de fondo o no había proyectos para enfrentar los problemas sociales, no había un proyecto integral para combatir la inseguridad en el país. Entonces, todo eso pues trajo, por supuesto, una relación muy agresiva con el presidente. Para Arias, el fallido intento del Ejecutivo fracturó aún más la relación del presidente Rodrigo Chávez con el Congreso de la República. De ser una persona que de vez en cuando podíamos dialogar, que de vez en cuando podíamos ir a casa presidencial a conversar, pues comenzó ya a hacer un uso de una terminología agresiva en contra de los poderes públicos, en contra de los presidentes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los magistrados, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Fiscalía General, del señor fiscal y todas las autoridades del Ministerio Público, por supuesto contra la Asamblea Legislativa, contra los diputados, contra el presidente del Congreso, que no era, pues, a mí no me preocupaba que me lo dijera a mí, pero se estaba refiriendo al presidente del Poder Legislativo. Claro, la investidura. La investidura, ¿verdad? Que es lo que importa. Entonces eso hizo que las reuniones fueran muy tensas y así han cerrado, y así vamos a cerrar el periodo legislativo. Entonces usted me pregunta de cómo me siento yo al cerrar este periodo. Yo no me siento contento. A pesar de eso, asegura que hubo avances positivos en áreas claves como seguridad. Y ahí nos pusimos de acuerdo en trabajar en 10 proyectos de ley que le dieran fortaleza a las fuerzas del orden para poder pelear contra la delincuencia en el país. Bueno, de esos proyectos, ya de los 10 hay 8 y 9 ya casi listos para... Ya 8 son ya ley de la República y falta 1 o 2. ¿Y cómo toma las críticas y señalamientos del Ejecutivo hacia la Asamblea al culparlos de supuestamente no resolver los problemas del pueblo o de que aprueban muchos proyectos chayote o irrelevantes y poco sustantivos? Este es un Congreso donde hay 6 fracciones y existe un sistema de pesos y contrapesos y controles. Yo no puedo dar una orden y decir esta ley tiene que aprobarse en una semana, ¿no? Esta ley tiene que pasar a tal comisión. En esa comisión, si una fracción no está de acuerdo, le presenta mociones. Es el debido proceso. Es el debido proceso, pero también se puede abusar del debido proceso y le presenta 500 mociones. Entonces el proyecto no camina. ¿Por qué? Porque hay que sentarse a negociar el proyecto, ¿verdad? Una fracción no puede decir yo lo voy a pasar que me da la gana, ¿no? Y si no lo negocia, otra fracción llega y le presenta 500 mociones y nada camina. Bien, este es el balance que hace el presidente del Congreso. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de las negociaciones antes del 1 de mayo. Pero antes de irnos, en medio de crecientes tensiones políticas y sociales, la democracia en Centroamérica enfrenta desafíos. Lo han dicho varios estudios. Ese fue el tema de la conferencia inaugural realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica a inicios de mes. Ya volvemos. La democracia es un sistema de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo. En Costa Rica se ejerce a través de una democracia representativa, donde los ciudadanos elegimos mediante el voto a quienes nos gobiernan. Sin embargo, en los últimos años en Centroamérica enfrenta una etapa compleja y delicada. A pesar de contar con una tradición democrática que ha sido clave en el desarrollo social, político y económico de países como el nuestro, han surgido señales de retroceso que preocupan tanto a analistas como a defensores de los derechos humanos. En los últimos años ha habido una concentración muy fuerte de poder, especialmente en el Poder Ejecutivo, en los casos de El Salvador, Nicaragua, y también ha habido intentos de fortificar ese poder en Costa Rica. En vista de que esa concentración de poder ha involucrado transformaciones políticas que han llevado a que se impacte la libertad, particularmente la libertad electoral,
es que se ha herido gravemente en la mayoría de los países la voluntad de las personas, que es en primera instancia sobre la que se basa la democracia. Los problemas sociales como la pobreza, el narcotráfico y la delincuencia han erosionado la confianza ciudadana en instituciones y en figuras políticas. Este desencanto se refleja también en la pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos. A esto se suman los ataques constantes a instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación. Estas son solo algunas de las señales del deterioro de la democracia. Sin duda, la forma en que el presidente Rodrigo Chávez ataca a los medios de comunicación independientes o ataca al fiscal general, ataca al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ataca al presidente de la Asamblea Legislativa, llamándolos por diferentes nombres o apodos y cada miércoles desdeñando las instituciones que esas personas representan, es una de las cosas que fomentan este deterioro democrático en nuestro país. A pocos meses de las elecciones presidenciales, es determinante que los ciudadanos salgan a votar. Pero de acuerdo con el catedrático David Díaz, es importante que los partidos políticos refuercen sus cimientos. Dependeríamos de que eso cambiara, de tener candidatas y candidatos presidenciales, por un lado, renovados y en ese sentido jóvenes, que no representen o no sean expresión clara de las viejas élites políticas, y por otro lado necesitamos un compromiso muy serio de parte de los partidos políticos. La democracia costarricense, como el resto de Centroamérica, es el resultado de un esfuerzo colectivo y su permanencia depende del compromiso diario de cada ciudadano. En un contexto tan delicado como el actual, es urgente defenderla, no solo con el discurso, sino también en la práctica, desde las urnas hasta las acciones cotidianas que fortalecen el tejido democrático. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y también sugerencias de temas que usted quiera que tratemos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde también que usted puede complementar esta conversación con los expertos que tenemos en nuestro estudio a través del WhatsApp de Estado Nacional 6424-1777. Siempre leo todos sus comentarios y las observaciones que hacen y que enriquecen mucho esta conversación. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que analizamos el tercer año legislativo que iniciará a partir de la próxima semana. El próximo miércoles, o más bien el jueves 1 de mayo, el Congreso tendrá que elegir nuevamente su presidente del directorio legislativo. Hasta el momento hay 3 candidatos, pero el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha dicho varias veces a través de su programa en redes de los miércoles que no quiere ver a Rodrigo Arias en la silla de nuevo. Yo no puedo pensar en un peor presidente para la Asamblea Legislativa de los 57 diputados y diputadas que hay en este momento que Rodrigo Arias Sánchez. No puedo. Dígame cualquiera y yo le voy a decir, sería mejor que don Rodrigo. Yo a don Rodrigo le di el apoyo varias veces. Pero el hombre se fue en mentiras, humo, promesas quebradas, tierra infértil, etcétera. No puedo pensar en un diputado peor para presidir el Congreso. Que lo elijan ellos, es cosa de ellos. Pero a pesar de lo que le guste o no al presidente de la República, lo cierto es que no tiene injerencia en la decisión de los diputados en el Congreso. Hasta el momento hay 3 que aspiran a la silla. Esta semana conversamos con ellos. ¿Por qué está postulando su nombre a la presidencia del Congreso? Yo en diciembre, estando con mis hijos en una actividad familiar, yo le tomé la decisión de que yo vendría en enero y diría que no iba a aspirar a la última reelección. Y vine así el 6 de enero con esa convicción clara. Pero al llegar yo acá me encontré con que ya estaban rótulos diciendo que renuncien 4 personalidades, presidentes de poderes, la Contralora y el fiscal, que inmediatamente después comenzó esa campaña mucho más agresiva de insultos contra el presidente de la Corte, contra
contra los diputados, etc. Y en ese momento yo me di cuenta que ya yo tendría que cambiar de opinión. Yo no me podía retirar por responsabilidad, porque si yo me retiraba era decirle al presidente, usted ganó, yo voy a renunciar porque tengo temor de estar aquí. Yo no tengo temor. Fue muy importante pasar por el directorio de la Asamblea, me dio otra visión de la Asamblea que no lo tenía antes, no lo hubiera tenido como una simple diputada sentada, a estar presidiendo en momentos en que don Rodrigo Arias estaba ausente. Entonces me dio otra visión, entonces tengo un conocimiento más integral del teje y maneje de la Asamblea. Entonces, en base a todo lo que aprendí en este año, que fue bastante, tal vez uno cree que no aprende nada, pero sí uno aprende. En un año logré ver la forma en que se ve la Asamblea desde adentro y desde afuera. Y en base a eso yo puedo decir que nos falta mucho como Asamblea Legislativa, nos falta mucho responder al pueblo, porque el pueblo tiene necesidades y no le estamos respondiendo. Nos hemos basado en discursos, en dime qué diré, pero no hemos aterrizado en responder a la necesidad del pueblo y para eso nos mandaron aquí. Consideramos que yo nunca he sido un diputado de choque ante las otras fracciones, he sido muy conciliador y creo que eso también colabora. Tengo las capacidades para negociar, para escuchar, para llegar a acuerdos, que es lo que necesita esta Asamblea. Tengo, como lo acaba de decir, una cercanía con el Poder Ejecutivo y creo que ese eslabón en este momento el país lo necesita y la ciudadanía lo pide. ¿Cuál será su prioridad si resulta electo? Yo puedo decir que yo vengo ahí abajo, conozco la necesidad que tiene el pueblo. Tal vez hay gente que pueden decir, yo por mi experiencia esto y lo otro, pero realmente están viviendo lo que está viviendo el pueblo. No creo. Yo sé lo que está viviendo el pueblo. Yo recientemente, antes de ser diputada, estaba viviendo esas situaciones. Entonces yo considero que tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, mostrar al pueblo, realmente nos interesa. Ser empático, ponernos en el zapato del pueblo. Y en este momento son muy pocos los que se ponen en los zapatos del pueblo. Hay bastantes falencias en lo administrativo. Por ejemplo, la digitalización de documentos dentro de la Asamblea Legislativa, el acceso a la información por parte de la ciudadanía y de los mismos periodistas es bastante difícil. Debemos tener un acercamiento más y que suceda. Y también un manejo en los presupuestos. La Asamblea Legislativa es muy crítica de los presupuestos, hasta los recorta de otras instituciones, pero no volvemos a ver hacia adentro. Entonces creo que hay que hacer un trabajo bastante profundo en revisión de presupuestos. Y en lo político llegar a consensos y priorizar proyectos país. Tratar de organizarme ya para este último año en una forma de ver si podemos ser más, si podemos compaginar el activismo político que va a existir con un poco de convivencia legislativa. Yo creo que en eso las fracciones tienen que colaborar. Si yo sigo después del 1 de mayo en el último mandato, le voy a ser muy franco a las fracciones y les voy a decir, tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos seguir aquí con peleas en el plenario, tenemos que ser más eficientes en el trabajo. Ya en la noche cada uno puede ir a plazas públicas a hacer lo que quiera, pero aquí sí hay que cumplir con las responsabilidades que tenemos. ¿Se puede reconstruir la relación del Congreso con Casa Presidencial en un año preelectoral? Creo que el desgaste se hace en las figuras que están. Entonces, al cambiar la presidencia, se abre una oportunidad de acercamiento con el Ejecutivo. Ese acercamiento yo ya lo tengo y puedo de nuevo hacer ese eslabón que hace falta o que está perdido en este momento entre esos dos poderes de la República. Y creo que sí ocupamos ser más ejecutivos en las reuniones. No puede ser que para que se reúnan dos presidentes de dos poderes, primero es una foto, después la prensa, después un discurso, y pasa toda una tarde y no se resuelve. Creo que hay problemas que en una reunión ejecutiva de trabajo, si se dice, bueno, este es el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Quiénes pueden solucionarlo? Listo, y trabajemos. Eso es un reto, pero también depende de la madurez emocional con que uno toma lo que dice el presidente. Uno toma el reto de acuerdo a cómo uno se siente emocionalmente. Tal vez le pueden tirar algo negativo y usted puede sacar algo positivo. No todo en la vida es negativo. ¿Cómo lo haría usted con don Rodrigo Arias diciendo, ahí están los diputados costarricenses, esos son los que no le responden? ¿Cómo le respondería usted algo positivo a cosas como esa? Yo le diría,
Siempre tenemos áreas que mejorar, señor presidente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero si trabajamos juntos, vamos a sacar el país adelante. Por eso el diálogo es indispensable a lo interno de acá y es indispensable con los otros poderes. Y yo aprovecho este programa y ojalá que estas expresiones quedan un poco pesimistas, ojalá que el Poder Ejecutivo esté en una disposición de cambiar de posición y que después del 1 de mayo podamos sentarnos a conversar en serio sobre lo que falta por hacer para que este país pueda solucionar sus verdaderos problemas. Bien, esos son los 3 candidatos que están postulando su nombre para la presidencia del directorio legislativo y veíamos la clara oposición del presidente de la República, Rodrigo Chávez, a que sea nuevamente Rodrigo Arias quien esté ocupando esa silla. Les pregunto a ustedes, queridos invitados, Alejandro, ¿cómo ve usted es conveniente o no, o cómo está el hecho de que don Rodrigo quiera reelegirse por 4ª vez y ser presidente del Congreso todo el periodo legislativo? Bueno, a nivel ya de análisis como tal, incluso lo conversábamos fuera de cámaras, sí veo bastante bien encaminado, digamos, el rumbo de don Rodrigo Arias hacia su reelección ya para este 4º año. Habrá que ver cómo fructifican las negociaciones con el bloque de diputadas independientes, que si hacemos la matemática legislativa, ahí serían quienes estarían decidiendo y definiendo si don Rodrigo Arias finalmente se logra reelegir o no. A título personal, y esto ya quizás, como digo, hablando ya como ciudadano costarricense, sí hubiera visto con buenos ojos quizás un recambio. Sabemos que también dentro de la representación democrática los actores que ejercen esa función de representación formal en las instituciones no solamente hacen leyes, no solamente hacen control político como estábamos mencionando, sino que también de alguna manera deberían canalizar o representar intereses diversos y plurales de la sociedad civil costarricense, y en ese sentido quizás por esa razón hubiera visto con buenos ojos algún tipo de recambio. Ahora estábamos observando los perfiles de doña Vanessa, de doña Rosalía, y quizás pensándolo así como muy por encima, estamos teniendo una de las asambleas legislativas más paritarias a nivel de género en la historia costarricense, y quizás hubiera sido un buen detalle, digamos, un detalle importante que durante, aunque sea el último año, pero aquí ya no solamente durante el último año, pero bueno, ya que estamos en esta situación, quizás hubiera sido ocupado por una mujer, pero digamos, eso ya es como un comentario que hago a título personal. Daniel, forma muy Mire, puntual. me parece que más allá de los deseos de la alternancia dentro de Liberación Nacional, otra agrupación o el tema de género, mire, si Rodrigo Arias ha ganado es porque ha tenido la capacidad para buscar los consensos y obtener los votos. Y eso me parece lo que habla es de la expertise que él tiene. Él es la persona que yo diría que mejor conoce en nuestro país la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Y me parece que ha sacado provecho de ello, más allá de si es conveniente para Liberación o no que siga en este año electoral, que son otros 100 pesos, como decía mi abuela, o si es conveniente también para el propio gobierno, porque me parece que le dará pie para seguir alimentando ciertas narrativas. Es lo que es, y me parece que hasta este momento pues tiene muy encaminada una 4ª presidencia, que será también histórica, porque será la segunda persona que logre 4 presidencias consecutivas, en caso de lograrlo, como también lo logró Francisco Antonio Pacheco. Gustavo, ¿vos cómo lo ves? La política es un territorio de realidades. Que quede Rodrigo Arias o que no quede Rodrigo Arias no va a hacer cambiar en lo absoluto un centímetro del trabajo que ha venido haciendo el gobierno de la República, ni don Rodrigo Chávez Robles. Por lo tanto, quede quien quede, incluso Rodrigo Chávez seguirá teniendo la narrativa de que esta Asamblea Legislativa le majó la manguera, no lo dejó trabajar, le hizo obstrucción, y entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es la idea de que no es que Rodrigo Arias? ¿Será que él cree que es el mejor candidato? Entonces, como él decía, puede ser cualquiera de los otros 57, puede ser don Ariel Chávez Robles, o puede ser doña Dinora Barquero, o puede ser don Francisco Nicolás, o puede ser cualquiera de los diputados y diputadas a las que Rodrigo Chávez ha atacado. La política es un tema de carácter de realidades. Por lo tanto, es la Asamblea Legislativa en su independencia de poder la que puede decidir efectivamente cuál es el mejor presidente de la Asamblea Legislativa para conducir, como bien lo señalaba Daniel, un tema de agenda legislativa y de manejo administrativo del quehacer legislativo. Pero al Poder Ejecutivo esto le tiene que importar poco, porque lo que tiene que ver es cómo hace para colaborar con esa Asamblea Legislativa, le guste
o no le guste, cuando lo escogieron, las personas que votaron por Rodrigo Chávez, le dijeron, usted va a gobernar. No le dijeron siempre y cuando lo haga con fulano o con mengano o con el otro. En otra realidad que tenemos es que este próximo año que se inicia, el año legislativo que se inicia el 1 de mayo, tiene la característica de estar en año preelectoral. Y además va a estar marcado por una fractura que nos decía claramente el presidente del Congreso en el bloque anterior, de las relaciones, del diálogo, de la conversación con el Poder Ejecutivo. Una conversación que ha ido subiendo de tono, como decía anteriormente, con una serie de ataques, ya no solo al presidente del Congreso, sino a los presidentes de los otros poderes. ¿Cómo ven ustedes, comienzo con usted, Alejandro, ese matiz de esa conversación, sobre todo cuando, bueno, pues está marcado por incluso una marcha que hizo el presidente de la República contra el fiscal, y ahí también la emprendió contra el resto de los presidentes de los poderes? Aquí hay que hacer una distinción entre cómo afecta y cómo influye el año electoral en la Asamblea Legislativa y cómo influye también en el Poder Ejecutivo. Sí es cierto que en el caso de la Asamblea Legislativa existe un incentivo para que los partidos políticos de alguna manera escojan sus batallas, como podríamos decir, que las distintas fracciones eviten determinados temas que quizás en primer año de la legislatura podrían llevar adelante con mayor facilidad, quizás al final del cuatrienio ya plantea ciertos escenarios por los cuales preferirían escoger sus batallas para no tener ese tipo de afectación electoral. Entonces sí existe un incentivo por parte de las fracciones políticas hacia definir más una agenda que tenga cierto rédito y beneficio electoral. Por parte del Poder Ejecutivo, aquí es donde el análisis cambia, porque lo que hemos dicho en el Observatorio de la Política Nacional es que el presidente de la República no ha dejado de estar en campaña electoral desde abril de 2022, que resultó electo. Uno pensaría que cuando un representante de elección popular finalmente llega, en este caso a la presidencia de la República, empieza a hablar como un representante de elección popular. Y lo que hemos analizado en el Observatorio de la Política Nacional es que el presidente de la República se encuentra en cuarta, quinta o sexta ronda electoral, porque él nunca ha dejado de hablar como un candidato y nunca ha dejado de comportarse como un candidato, y lo estamos viendo en su relación con la Asamblea Legislativa, en su relación con el Poder Judicial. Hemos hecho ese mapeo de cómo inicialmente, y sobre todo cuando el contexto de la presentación, ¿no?, de la ley Jaguar, se definía mucho la enemistad y la beligerancia en contra de la Contralora Marta Costa, ahora ha migrado hacia el Fiscal General de la República. Entonces, por parte del Observatorio de la Política Nacional, si tenemos que hacer quizás una mirada prospectiva a este último año, de este cuatrienio, sí observamos, como decía, un incentivo para cálculos más electoralistas por parte de las fracciones legislativas, pero por parte del Poder Ejecutivo quizás un cambio menor, precisamente por esa campaña electoral permanente que hemos advertido en el observatorio y que no prevemos que se vaya a modificar sustantivamente en este último año. Daniel. Mire, en un año electoral todos los partidos políticos toman sus decisiones basadas en cálculo electoral. Y me parece a mí que en razón de eso cada una debería preguntarse, estoy seguro que el Poder Ejecutivo lo tiene claro, la oposición la verdad no lo sé, es qué es lo más conveniente, que siga la conflictividad tan alta entre Ejecutivo y Legislativo o que vengan tiempos de paz. Yo creo que el Ejecutivo sabe que esa conflictividad realmente es conveniente para ellos en esta coyuntura. No sé si la oposición ha hecho esos cálculos, pero me parece sería prudente que los empiece a hacer. Gustavo. Creo que de todas maneras, de nuevo, quede quien quede, el Poder Ejecutivo sabe que esto se trata de un asunto de conflictividad contra la Asamblea Legislativa. Como decimos en la jerga universitaria, eso es como pegarle a Tololo, ¿verdad? O sea, a emprenderla contra la Asamblea Legislativa es lo más cómodo normalmente porque es efectivamente lo más mal evaluado que existe en la institucionalidad costarricense y en cualquiera otra que exista en el mundo. Entonces, no me parece que efectivamente esa deba ser un factor a tomar en consideración porque, de nuevo, cualquiera de las otras diputaciones que vaya a ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa va a tener conflicto con el Poder Ejecutivo. Tan es así, tan directo quiere el Poder Ejecutivo el conflicto con la Asamblea Legislativa que está dispuesto, como pretexto apuesto, que no va a hacer el nombramiento de la persona que ocupe el Ministerio de la Presidencia. Eso es un pretexto para poder encubrir que no tiene una persona que colocar y, en segundo nivel, que no quiere una segunda persona que entre Rodrigo Chávez,
y la Asamblea Legislativa mediatice las relaciones conflictivas que van a existir en este último año de carácter electoral, que, como bien señalaba Alejandro, va a estar teñido precisamente por los intereses electorales de Rodrigo Chávez, de Pilar Cisneros y de todo su grupo del chavismo, así como la tienen cualquiera de los otros grupos. O sea, en esto no hay que caer en la tentación de decir que va a haber un mejor o peor año legislativo dependiendo del resultado de quién se elija el próximo 1 de mayo. Daniel, ¿y hace falta ministro de la Presidencia o no? Mire, me parece que no, me parece que la verdad la relación entre Ejecutivo y Legislativo se ha mantenido prácticamente igual, teniendo o no. También creo que hay que tener conciencia, y por si la gente no lo sabe, hay un viceministro encargado de asuntos legislativos, que en este caso lo ocupa Alejandro Barrantes, que es una persona curtida en el tema, que ha sido funcionario legislativo y que me parece ha sabido llevar hasta donde se le permite pues llevar esa relación. Creo que por momentos pues tanto el ministro o la viceministro de la Presidencia pues a veces intenta llevar una relación cordial al menos, y aparece un desabrupto, un exabrupto más bien del presidente, que borra con el codo casi que lo que está intentando hacer el Ministerio de la Presidencia. Pero bueno, es lo que tenemos y la verdad no veo que sea algo fundamental que exista. Mirada interna, lo que va a pasar en la Asamblea a lo interno, Gustavo. Tenemos varias cosas que caracterizaron el año que terminó. Por ejemplo, un Partido Liberal Progresista que se desarmó, ¿verdad? Se le fueron 3 diputadas. Tenemos también un Partido Unidad Social Cristiana que siguió partido, ¿verdad? Ahora en 3, porque está toda la fracción, está doña Vanessa Castro y Carlos Felipe García, y bueno, ahora Leslie Bojorges, que digamos se separó en forma, digamos, individual, él lo decidió separarse, pero entiendo que sigue participando en el Congreso. Y bueno, este bloque de diputadas independientes, un poco que queda más por desarmarse ahí en la Asamblea en este año que queda. No, yo creo que ya lo que tenía que desarmarse se desarmó, como le decía. Yo creo que la curva de aprendizaje y de consolidación de la esencia, lo que son cada una de las fracciones, ya está a la vista, y que efectivamente lo que vamos a ver es un poco el manejo de cuotas de cara al último año legislativo, que tiene más de carácter nostálgico electoral por parte de las diputaciones, porque saben que les quedan solamente 6 meses, no los 12, 6 meses de legislación sustantiva precisamente para sacar a flote sus propios proyectos, y que efectivamente en medio de una campaña electoral saben que ese tiempo es cortísimo para poder trabajar, y entonces es básicamente un reacomodo de fuerzas. Esto lo que vamos a medir es mucho la capacidad, como decía Daniel, de negociación que puedan tener las diferentes fracciones. Prácticamente me atrevería a decir que está semi-armado hoy sábado, de acuerdo a lo que vaya a pasar el próximo jueves, y que entonces lo que veremos es más o menos acomodos de números más, números menos de la matemática legislativa, entre 1, 2, 3, 4, 5 votos, de lo que efectivamente ya residualmente ha quedado de cada fracción. Felipe, esas características y este bloque de diputadas independientes que de pronto no sabemos si actúan como bloque o ¿cómo las vemos en este último año? Hay que mencionar y recordar que tanto doña Joana, doña Cintia, doña Katia Cambronero provenían de una misma fracción, que en este caso la liberal progresista que estamos mencionando, que se terminó partiendo. Veremos en el observatorio muchas veces utilizamos el término de partidos, precisamente para hacer referencia a este tipo de casos en los cuales, y suele suceder mucho con fracciones que suelen ser más nuevas. Le sucedió, por ejemplo, a Restauración Nacional en el periodo 2018-2022, le sucedió en su momento al Movimiento Libertario, le sucedió en su momento a Acción Ciudadana. Entonces, va mucho dentro de esa tendencia que estamos observando de los partidos, y por lo tanto ese bloque de diputadas independientes, sí, quizás uno pueda prever una cierta más de un cierto nivel de sinergia entre las mismas diputadas. También las aglutina mucho el hecho de que han sido figuras que han realizado oposición y control político a determinadas decisiones y las formas, por la forma y por el fondo, a la administración Chávez Robles. Entonces, eso es un punto también importante, pero como estamos observando, quizás en los últimos días, las aspiraciones personales que quizás puedan tener, y sobre todo de cara a esta elección del 1 de mayo, pueden generar algún tipo de discordia, pero de momento lo que observamos es una serie de
de variables que influyen a favor de una acción quizás un poquito más coordinada, no tanto como una fracción legislativa, que quizás ese es un término que quizás se utiliza mal cuando en el periodo 2018-2022 hablaban de la fracción de Nueva República, aunque eso no existía. En este caso, el bloque de diputadas independientes actúan quizás como una alianza informal, y por eso no operan como una fracción política, pero sí existen determinadas variables que las podrían llevar a actuar de manera coordinada. A coincidir. Se nos está acabando el tiempo, voy a pedirles una reflexión final a cada uno de ustedes, sobre todo considerando que este es año preelectoral, ¿verdad? Y entonces esos diputados también seguirán en las noches, en las tardes, los fines de semana, a hacer las funciones propias de la campaña política. ¿Cómo va a marcar eso este último año? Daniel, mire, yo diría que la reflexión debería ser tanto para los diputados como para los generadores de opinión, medios de comunicación, que el año preelectoral no nos distraiga realmente de lo importante, que no caigamos pues en la tentación y en el morbo de estar observando esos pleitos y que podamos distinguir y tal vez también orientar que la Asamblea Legislativa y que todos pues, los poderes de la República prioricen realmente en lo que hoy consideramos que es importante. Muchas gracias. Alejandro. ¿Cuál Esa es? reflexión final de qué podemos esperar, sobre todo con este año electoral, donde decíamos cada diputado se va con su agenda, se va a sus comunidades a tratar de hacer, y que por supuesto le va a subir un poco también el volumen a la conversación ahí adentro en el Congreso. Sí, claro, lo que podemos esperar es esta conflictividad que estamos mencionando. En el observatorio hemos advertido que ha sido una tendencia de todo este cuatrienio y no observamos razones por las cuales esto pueda llegar a cambiar. Sí vamos a observar esa migración, ¿no?, hacia cálculos más de tipo electoral por parte de las fracciones legislativas, una relación prácticamente rota, insalvable entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, principalmente por esa correlación de conflictividad entre poderes generada principalmente a través de las formas que tiene el presidente de la República de relacionarse con la Asamblea Legislativa, y por lo tanto en esa relación ejecutivo-legislativo, al menos que es lo que nos ocupa el día de hoy, sí podemos prever pocos cambios en esa materia. Muchas gracias. Termino con Gustavo Araya. Yo diría que, retomando un poco la síntesis de lo que hemos visto acá, número uno, es un mito que la persona que ocupe la presidencia de la Asamblea Legislativa es determinante en términos del trabajo que realice la Asamblea Legislativa. Necesariamente es un factor más, pero no es el determinante del trabajo legislativo. Por lo tanto, que quede Rodrigo Arias o no dentro del periodo electoral para el gobierno no va a significar más o menos proyectos. Ya tuvo 3 años para demostrarlo y demostró que la productividad es baja de parte del Ejecutivo. 2, tampoco tiene que ver con la productividad propiamente de la Asamblea Legislativa. Ya Daniel lo dijo, es la segunda Asamblea Legislativa, el tercer año de Asamblea Legislativa más productivo en los últimos 25 años. Por lo tanto, decirle a las señoras diputadas y diputados, decirle al pueblo de Costa Rica, vean la labor legislativa como labor legislativa independientemente de los tintes electorales que vayamos a tener, porque ahí va a estar la lucha principal del Poder Ejecutivo y de otros que quieren distraer la atención de la legislación sustantiva que tiene que darse y teñirla con el humo de los colores de las banderas políticas que tiene que hacerse a partir de octubre de este año. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado este programa. A partir de este año, pues vamos a empezar a tener mucho más contenidos políticos que ayuden también a tener un poco más de referentes a la hora de tomar una decisión. Gracias, nos vemos la próxima semana nuevamente aquí los sábados en la tarde. De momento, tengan un muy bonito fin de semana.